Hola amigos, buenos días. Estoy en el Palacio de las Naciones Unidas, aquí en Ginebra, y tengo el honor de poder entrevistar a Miguel Pizarro, que es el presidente de la Comisión Especial Humanitaria de la Asamblea Nacional y además comisionado para Naciones Unidas de Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela. Así es. Acaba de tener lugar la presentación de un informe, de una actualización del informe de la alta comisionada sobre la situación en Venezuela, a partir de que hay 2 personas de su oficina que están allí en Venezuela. ¿Cuál es tu reacción ante haber escuchado esa actualización de la información sobre Venezuela de la alta comisionada Michelle Bachelet? Creo que hay varias cosas muy importantes, entre ellas la primera y la más significativa, la actualización de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado venezolano. El acoso y amedrentamiento de diputados de la Asamblea Nacional, el acoso, amedrentamiento y detención de dirigentes sindicales, estudiantiles y de miembros de la sociedad civil, una radiografía muy clara de cómo las acciones de grupos paramilitares y colectivos, de grupos irregulares, en el marco de la violencia política, luego es exaltada y luego termina siendo premiado por el discurso oficial, las prácticas del Estado y la opresión complaciente de los órganos de seguridad. Pero sobre todo creo que hay un ámbito muy importante, y es cómo la alta comisionada se hace eco del informe del Programa Mundial de Alimentos, de ese informe que indica que en Venezuela 1/3 de la población, Gasparini, es decir, 1 de cada 3 venezolanos, no tiene la capacidad de cubrir sus necesidades básicas en lo alimenticio y en lo calórico. Eso quiere decir que cuando tú agarras el número de necesidad alimentaria y le sumas el número de refugiados, es cerca del 50% de la población venezolana que o está en condición de migrante y refugiado o está en condición de inseguridad alimentaria o dificultad de cobertura de sus necesidades básicas. Bien, el gobierno de Maduro dice que todo eso se debe a las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cómo responden ustedes ante ese argumento presentado por el gobierno? Mira, nosotros en el año 2016, llegando a la Asamblea Nacional, antes de que existieran sanciones y presión, ya habíamos iniciado la denuncia de la emergencia humanitaria compleja. En el año 2015 y 2016 ya teníamos indicadores de que 2 de cada 10 niños y 3 de cada 10 niños estaban teniendo problemas de crecimiento y problemas de talla y peso. Nosotros desde hace más de 5 años hemos advertido que el colapso del modelo económico y político nos iba a llevar a la situación en la que estamos hoy. Nosotros no hemos llegado a esta situación por las sanciones. Las sanciones no mataron al capitán Acosta. Las sanciones no detuvieron al diputado Requesens, pero además las sanciones no hicieron que 4 exministros tuvieran $4.000 millones en cuentas en Andorra. Las sanciones no hicieron que 2 responsables ligados a la industria petrolera tuvieran $2.000 millones en cuentas en Estados Unidos. No han sido las sanciones las que han hecho que en Venezuela se hayan robado $90.000 millones en los últimos 20 años y todavía hoy en día, en el marco de la peor emergencia humanitaria que se ha visto, siguen haciendo grandes contratos de corrupción. Ahí acabamos de ver, Gasparini, un anuncio de un supuesto intercambio con México, con una empresa mexicana en el que se paga con petróleo alimentos, petróleo a $11, alimentos de tercera calidad, parte de un esquema de corrupción que busca legitimar capitales por un lado y por el otro lado seguir alimentando altos rangos del régimen, tanto en la Fuerza Armada como en el área política, para mantener la lealtad que han perdido por favor social y reconocimiento político. Efectivamente, han realizado en este mismo palacio recientemente ONGs venezolanas, y han hablado de que del 2012 a la fecha el gobierno ha cometido más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales. O sea, las medidas coercitivas unilaterales no justificarían, digamos, estos actos represivos, porque no hay solamente ejecuciones extrajudiciales, también hay desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias. O sea, ¿cómo reaccionás vos ante el avance también de la represión o el mantenimiento de la represión en Venezuela? Hay varias cosas que todos los días siguen escalando y que lamentablemente se empiezan a volver parte de la normalidad. El FAES en Venezuela es una brigada de exterminio, pero además una brigada de exterminio a los más pobres, a los que menos tienen, al barrio popular, del que luego se llenan la boca en el discurso político hablando de revoluciones y emancipación. Todas estas expresiones de control social y de control político a través de la violencia buscan dinamitar o buscan debilitar algo que al final es inevitable, que es la expresión de la gente y de su descontento. En Venezuela nosotros exigimos algo que es muy sencillo, el derecho más elemental de cualquier democracia, poder elegir libremente nuestro futuro en una elección presidencial verdaderamente libre. Y ante esta exigencia, la respuesta es sentencias, detenciones, tortura y asesinato. Así son las dictaduras, Gasparini, y nos toca resistir. Miguel Pizarro, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.